Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias al hermano Tomás, yo ya puedo descansar un poquito ahí, sentado. La semana pasada nosotros terminamos lo que traíamos por meses predicando sobre la carta del apóstol Pablo a los romanos, y para esta semana, para estas 2-3 semanas, yo dije que no estaba viendo si están despiertos o si están dormidos, está bien. Colosenses, pero para esta semana y la próxima, o para las próximas semanas, unas 2 semanas más, quisiera estar hablando acerca en la predicación se conoce como tópicos o como temas, porque la iglesia siempre necesita enseñanza ya un poco más directa de algunas cosas que pudieran estar sucediendo, de alguna necesidad que pudiera estarse dando en la iglesia. Entonces, para esta mañana, para esta tarde, híjole, vengo bien confundido ahora. Vamos a estar hablando acerca de un tema que es muy común en las iglesias, y es muy probable de que alguien que va a estar escuchando esto, o esperaría que no sea el caso de que alguien esté acá, tengamos falsas seguridades. Falsas seguridades, y para eso yo voy a estar tomando el texto de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículos del 17 al 29, que mientras yo hablo, ustedes, si tienen a bien buscarlo, pueden irse ubicando en el texto que vamos a estar tocando en esta tarde. Carta del apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 2, versículos del 17 al 29. Esta semana fue una semana muy intensa para la política nacional, y para todos es de conocimiento de que en el año de 1969 se empezó a llevar a cabo una batalla en el estado de Texas con una mujer que ella quería abortar, pero la Constitución le iba a penar si eso se daba. Entonces ella fue a la corte para ver si su aborto, porque la corte lo que hacía era que permitía, si su vida corría peligro, entonces ella podía asesinar a su bebé, pero al darse cuenta que no era el caso de ella, apeló a la corte, y a partir de entonces hubieron 2 jueces que empezaron a tener una batalla legal dentro de la Corte Suprema. Se llamó el caso de Roe versus Wade. Entonces, en 1972 o 73, la Constitución fue reformada y ya el aborto prácticamente era legal para todos los estados a nivel nacional. Ya usted no tenía que ir a apelar a la corte, usted era una decisión privada, entonces usted decidía o alguien decidía matar a su bebé y podía ir con facilidad a cualquier lado. El viernes esa ley fue revocada, y inmediatamente algunos estados empezaron ya a hacer penada la situación del aborto. Entonces nosotros damos como iglesia y como pueblo de Dios, creo que debemos de sentir gozo por eso. ¿Por qué? Porque creemos, o la gente cree incluso, y por eso creo que no era el tema mío para esta tarde meterme un poquito ahí, pero creo que voy a meter, porque incluso nosotros vemos que hay gente que profesa el evangelio de acuerdo con la ley que estaba. O sea, yo no quiero este bebé, me va a arruinar mi vida, se va a meter en mi privacidad. Entonces, es cierto, yo voy a una iglesia, es cierto, yo confieso, es cierto que yo oro, es cierto que yo una vez repetí una oración, pero ¿saben qué? Yo quiero abortar. Y iban. Y hay gente cristiana que está en contra y anda manifestándose hasta el día de ahora en contra de la decisión que pasó, que tomaron los jueces el viernes de revocar esto. Entonces, como meditación o como una pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿será posible
que alguien que profese a Cristo pueda estar de acuerdo con el asesinato de bebés cuando nosotros sabemos de que quién tiene el derecho de dar la vida y quién tiene el derecho de quitarla. Es solamente Dios. Entonces yo no puedo concebir en mi mente como alguien que profese la fe, como alguien que profese a un Dios santo, a Cristo, pueda estar de acuerdo con esto. Entonces, gloria a Dios por lo que pasó el viernes. Y yo les pediría en sus oraciones, que se acuerden en sus oraciones de los jueces que llevaron a cabo esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen hijos, ellos tienen esposas, ellos tienen relatives, como se conoce, tienen familiares. Y si usted se da cuenta, ahorita nosotros vamos a estar empezando a ver manifestaciones demoníacas exhibiéndose a través de esta gente que anda manifestándose en contra de la vida, en contra de Dios, en contra de la Escritura. Veía a una mujer que estaba presentando noticias como presentadora de noticias, y empezó a decir, y empezó como a alterarse en su presentación de noticias, de que cómo era que el país estaba en retroceso y que estaba cansada de estar escuchando esto, que los cristianos ahí andan abogando por un libro, que andan ahí, ese libro es obsoleto, a mí no me importa ese libro, no me importa la iglesia, no me importa todo eso, lo que me importa es lo que yo estoy escogiendo, decía la mujer. Eso es lo que usted y yo vamos a empezar a ver en los próximos días. Así que la batalla que nosotros vamos a tener va a ser una batalla espiritual, como la es. El hermano Tomás decía en su oración, nuestra batalla no es en base a golpes. Nuestra batalla es con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas manifestaciones nosotros las van a empezar a ver. Capítulo 2, versículo 17 al 29 de Romanos. Y por favor yo les pido que me acompañen sobre sus rodillas, sobre sus pies. Y leemos. Y para ponerlos en un poquito en contexto, el texto acá está hablando acerca del pueblo judío. Y el pueblo judío, ellos tenían como orgullo, y para ellos era de alabanza que alguien les dijera, ustedes son judíos, y él se sentía orgulloso. Pero ¿qué pasaba con el pueblo judío? ¿Y qué pasó con el pueblo judío? El Señor decide nacer en esta nación, leyes han sido dadas, el pueblo ha sido sacado de esclavitud de Egipto, llegamos hasta cientos de años después, en donde el Señor se manifiesta a ellos. La segunda de la persona de la Trinidad se manifiesta, nace. ¿Y ellos qué hacen? El pueblo judío, aquellos que habían sido receptores de la ley, ellos deciden levantarse en contra de aquel que decía ser el Hijo de Dios. No lo reconocen, como lo mismo sucede ahora, no lo reconocen. Él mismo anda haciendo milagros, prodigios, salvando gente. Y ustedes pueden contar los milagros que nosotros podemos encontrar en la Escritura. Una mujer que andaba ahí años con un flujo, un ciego que nunca había visto, un cojo que nunca había caminado, un mudo que nunca había hablado, un sordo que jamás había escuchado. Se manifestó con diferentes prodigios. Sin embargo, terminaron matándolo. Días antes que él que se había presentado con todos estos milagros, la gente estaba en algarabía y celebrando las cosas que veían de él. Pero al siguiente día o 2, 3 días después, ellos mismos estaban diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. De ellos vamos a leer ahora. Dice el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y miren, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y más aún, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, o sea, que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes judíos. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es trapo de inmundicia, viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, sino que es creyente, sino que es un salvado, sino que es un hijo de Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ven a nosotros e instrúyenos. Señor, somos tus hijos y no hicimos nada para ser llamados tus hijos. Fue un principio tuyo, fue una iniciativa tuya, Señor. Y nos has invitado a la mesa. Nos abriste los ojos de nuestro entendimiento cuando nosotros, Señor, no había sentido, no había vida en nosotros. Éramos cadáveres espirituales. Te damos las gracias, Señor, porque nos tienes reunidos. Desciende, Señor, a nosotros y sé con nosotros. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, prepara nuestras voluntades, Señor, para que nuestra convicción, Señor, no se vea afectada, Señor, para que nuestra convicción no sea negociada por conveniencia. Señor, tú nos has dado un espíritu y ese espíritu no es de cobardía, no es de temor. Danos, Señor, la capacidad, las fuerzas para poder, Señor, vestirnos con tu armadura, Señor, y así poder hacer frente a los dardos encendidos, a los dardos de fuego del maligno, Señor. Sé con nosotros, te necesitamos. Gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada muchacho, por cada muchacha, por cada niño entre nosotros. Señor, como iglesia,
Nosotros no queremos entretener a nadie. Como iglesia queremos abrir tu palabra, abrir tu libro, darle sentido y que ese sentido llegue al corazón y el corazón sea transformado para poder vivir de acuerdo a tus parámetros, no a mis ideas. Porque Señor, un día tú has de pedir cuentas a cada uno de nosotros qué hicimos. Y yo no quiero, Señor, estar delante de ti, Señor, un día y que se me recuerden los chistes y que se me recuerden las vulgaridades y que se me recuerden, Señor, cosas que no tenían nada que ver con Cristo y con el Evangelio. Yo quiero pararme de ti un día que yo abrí tu libro y que tu libro fue abierto y que fue expuesto. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Transfórmanos. 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 En Cristo y para su gloria oramos. Amén. Pueden tomar asientos. Como decía, el pueblo judío confiaban en por el hecho de ser judíos, ellos creían que tenían ya el tamal hecho, ya la tenían hecha, la fiesta ya estaba armada, sin embargo, no era así. Hablando acerca de las falsas seguridades, como es el tema para la predicación en esta mañana, la gente anhela seguridad económica. La gente anhela seguridad laboral, seguridad matrimonial, seguridad nacional, que no vengan aquí, se nos metan y nos ataquen y todo eso. Seguridad en la salud. Todos anhelamos estar bien. Seguridad en el hogar. Seguridad de una posición social y muchas otras clases de seguridad. Y es que tener o querer tener ese tipo de seguridad, ese es un impulso natural de autopreservación, lo cual en sí mismo no está mal. Sin embargo, a pesar de las pretensiones de independencia, a pesar de la autosuficiencia de muchas personas, todas ellas siguen teniendo el conocimiento instintivo de que a pesar de que podrían tener todas estas cosas, no están completamente seguras o aseguradas en sí mismas. Puede tenerse cierta medida de estabilidad económica, partiendo del punto de tener un buen trabajo, partiendo también de pensar en de tener un buen ahorro, incluso decir que alguien podría tener un negocio propio. Se puede decir que podemos tener una buena medida de seguridad, tener en nuestra casa buen sentido, un sistema de alarma, unos perros grandes, guardianes, tener armas. Se puede tener una buena posición social, poder tener buenas amistades. Mira con quién me codeo. Ahí si yo pierdo este trabajo, hablo con fulano de tal y tengo asegurado ya también eso. Me codeo con grandes. Buenas influencias. Sin embargo, la historia y la experiencia personal han probado una y otra vez que tales cosas no pueden garantizar una seguridad absoluta. Puede ser una seguridad momentánea, pero no es una seguridad absoluta.
Como la mayoría de personas se toman la molestia, o cuando la mayoría de personas, o cuando una persona se toma la molestia de pensar en su seguridad y específicamente en la seguridad espiritual, también tienen la esperanza de alcanzar algún tipo de seguridad eterna, una seguridad en el cielo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ellos o nosotros mismos pudiéramos tener una seguridad que somos salvos o que ya tenemos parte en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque una vez repetimos una oración, la famosa oración del pecador, la oración de fe. Porque vamos con regularidad a una iglesia, porque somos miembros o somos parte de una iglesia. Esa es nuestra seguridad de la salvación. Porque hemos estado 10, 15, 2, 3, 20 años en una iglesia, somos miembros de un comité o incluso pudimos haber sido fundadores de una iglesia. Esa es nuestra seguridad para nuestra salvación. O porque hacemos buenas obras. Porque no le hacemos mal a nadie. Porque no tengo ningún vicio, hermano. Porque yo no tomo. Porque no soy mujeriego. Porque no destruyo mi cuerpo y para ponerlo más espiritual, no destruyo el templo del Espíritu Santo. Etcétera. También al considerar esto, ellos tienen la seguridad que no hay infierno. Porque Dios es amor, y si Dios es amor, ¿cómo es de que puede mandar a personas al infierno? Porque no puede mandar personas al infierno. Algunos otros tienen la esperanza de que la muerte será su fin, o va a ser el fin de su existencia y que ahí se terminó todo. Una vez muerto el perro se acaba la rabia, dicen en mi país. Pero tampoco eso es una seguridad absoluta. Algunos piensan que al morirse hasta ahí se terminó. Pero ¿qué dice Hebreos 9:27? Que de manera que está establecido para el hombre, de la manera que está establecido para los hombres, y hermanas, no se excluyen, hombres y mujeres, de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez. O sea, que aquí no es de que alguien murió y va a regresar y Dios yo regresé y miren, aquí estoy con ustedes otra vez. Murió una vez y hasta ahí. Ese cuento de que la gente va y viene como que fuera turista de allá, y no es tal cosa. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, esa seguridad falsa de que no hay infierno, de que cuando yo me muero hasta ahí terminó la cosa, tampoco es cierto. Pero Pablo ha demostrado ya que sin importar si lo entienden o si lo admiten, todos los hombres, aún los más malvados, los más paganos, conocen algo acerca de las cosas invisibles de Dios, de su eterno poder y de su deidad, según Romanos 1 del 18 al 21. Todos saben. Porque hay una conciencia, hay algo que ha sido depositado en todo ser humano. Que hay alguien superior, que hay un creador. Toda persona, sea judía, sea gentil, por igual, tiene el testimonio en la ley escrita en su corazón y también una conciencia. ¿Y qué pasa con la conciencia? Hay una ley escrita en nuestros corazones que sabemos que alguien creó esto. Nosotros lo sabemos, aún el más pagano sabe. En el fondo de su corazón, porque si ellos no lo hicieran, no se pusieran a pelear en contra de algo que puede existir. No, claro que existe. Claro que hay un creador.
pero también hay una conciencia en nosotros que nos aprueba en lo que estamos haciendo o que también nos acusa. Y si no, yo me recuerdo cuando era niño, mi mamá tenía una canasta colgada en una pared y ahí tenía un botecito así y ahí tenía unos billetes. Y yo de vez en cuando iba y agarraba un billetillo. Tenía unos 8 o 9 años. ¿Ustedes creen que yo no sabía que yo le estaba robando a mi mamá? Sí lo sabía. Lo sabía. Porque hay una conciencia en nosotros que nos aprueba y que nos acusa. A veces, como hijos, tendemos o tenemos en nuestra rebeldía como muchachos, en que queremos rebelarnos en contra de nuestros padres o queremos levantarles la voz, no queremos someternos a nuestros padres, y ustedes y nosotros sabemos que eso también es en contra de la ley moral de Dios. Nosotros lo sabemos. Entonces hay una ley escrita en nuestros corazones y hay una conciencia que nos aprueba o que nos condena. Haga el bien, hermano. Usted vea una necesidad en alguien y usted tiene la capacidad para ir a cubrir esa necesidad y usted va y lo hace y usted suple alguna necesidad, ¿cómo se va a sentir? ¿Se va a sentir reprobado? ¿Se va a sentir que está pecando y que Dios está en contra de usted porque usted suplió una necesidad o porque usted hizo algo bueno? No, yo sé que usted sabe y usted hasta se va y se arregla el cuello y dice, miren qué hice. Hay una ley escrita, hay una conciencia que nos acusa o que nos aprueba. Por lo tanto, tiene la capacidad de discernir básicamente entre el bien y el mal. Romanos 2, del 14 al 15. Y si ustedes creen que eso no es así, miremos a los niños. Miremos a nuestros pequeños. ¿Quién les enseña a ser egoístas? ¿Quién les enseña a pelear? ¿Quién les enseña a gritar? ¿Quién les enseña a hacer rabietas? Todas estas cosas. Y por eso, como ya lo he dicho antes, ahí vemos a nuestros lindos y pequeños impíos. Ahí están. Y todo ser humano sabe hasta cierto grado que quienes no viven a la altura de los parámetros de Dios son dignos de muerte. Aún aquel que se rebela en contra de Dios, aún ellos saben que hay cosas que son dignas de muerte, como nosotros lo estamos leyendo en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 17. Romanos 1:32 dice acerca de esto. Y todo ser humano se sabe hasta cierto grado que quienes no viven a la altura o dentro de los parámetros que según ellos algunas veces son correctos, son dignos de muerte. Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y todo esto que he mencionado hasta este punto tiene que ver con falsas seguridades. Y eso es exactamente a lo que el autor está refiriéndose en esta sección y para ser específico, en esta sección que nosotros hemos leído. Aquí tú tienes el nombre o el sobrenombre de judío. He aquí, para traerlo a nuestra vida, a nuestro tiempo, a nuestro contexto, a nuestro ámbito. He aquí, Héctor, tú dices que sos cristiano. Veamos cómo está tu vida, Héctor. Y yo les voy a pedir que se mediten ustedes mismos. Considérense ustedes mismos. El pueblo escogido de Dios se enorgullecía y en gran manera por tener el nombre de judíos, que en los siglos pasados se hacía referencia a ellos como hebreos, a causa del idioma que hablaban, eran los hebreos.
También habían sido llamados israelitas en honor a la tierra de Dios que Dios les había prometido y que les había entregado conforme a su pacto con Abraham. Pero en el tiempo de Cristo el nombre más común que tenían eran judíos. Eran judíos. El término se deriva de Judá, una de las 12 tribus de Israel, así como el nombre del reino del sur, después de la división que ocurrió, después de la muerte de Salomón, llegó a utilizarse como una referencia a toda la raza que descendía de Abraham. Y ahí está. Tenemos capítulo 2, versículo 17. Ustedes tienen el sobrenombre de judíos. Miren, ahí está una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y el nombre judío representaba al mismo tiempo su herencia racial. Ustedes son mexicanos, ¿por qué? Porque son de México. Soy del salvadoreño, ¿por qué? Soy del Salvador. Entonces ellos eran judíos, venían de esta descendencia. Su herencia racial y religiosa en sus propias mentes denotaba su carácter distintivo frente a todos los demás pueblos. Había un sentido de superioridad. Ellos portaban el nombre judío como una medalla de honor, como algo de orgullo. Y el orgullo que sentían por ser el pueblo escogido de Dios hizo que algunos judíos completamente ciegos a la realidad, no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político. Se recuerdan que en cierta ocasión en Juan 10, capítulo 8, versículos 31 en adelante, el Señor en esa ocasión Él estaba enseñando a los judíos que habían creído en Él. Capítulo 8, versículos 31 al 32 de Juan dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí, y si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 les dice: y conoceréis la verdad. Y aquí está la ofensa que ellos sintieron. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y miren lo que le responden: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú vienes a decirme que yo voy a ser libre? Y la reacción de ellos fue: wait a minute. O sea, así como decimos en El Salvador. No. Espérense, un momento. Ustedes me dicen que yo voy a ser libre. Se ofendieron. Le respondieron y le dijeron: Señor, nosotros somos linaje de Abraham, somos judíos, yo me llamo cristiano, yo soy creyente. ¿Cómo tú me vienes a decir que yo voy a ser libre? Yo no he sido esclavo de nada, ni de nadie. Ellos estaban engañados con respecto a su superioridad y a su independencia. Al instante reaccionaron y dijeron: linaje de Abraham somos. ¿Y saben qué? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Miren el Señor en el 34, ¿qué les dijo? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ahí está la esclavitud. Ustedes son esclavos del pecado. No me vengan a decir que ustedes son judíos, pero ustedes están pecando. Y si están pecando, son esclavos. Son esclavos. El significado de la raíz de Judá y por ende judío, lo cual significa alabado, una referencia que nosotros vemos de eso en Génesis 24:35. Te apoyas en la ley. Yendo a nuestro texto en Romanos 2. Te apoyas en la ley. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y eso de apoyarse en la ley es un buen apoyo. Es una institución divina, la ley. Antigua y por cierto santa. ¿Cuán santa es tu ley?
El salmista lo repite una y otra vez. Y aunque a ellos pareciera solo servirles para hacerles más responsables de sus transgresiones, se gloriaban, se apoyaban en la ley. Te glorías en Dios. Y gloriarse en el Señor con fe, con humildad, con gratitud y con obediencia debería de ser la meta de toda la iglesia universal. Eso debería de ser prioridad para la iglesia local y la meta para todo cristiano, gloriarse en el Señor. Primera de Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor, en Dios. Pero el problema es que a veces nosotros somos nuestros propios dioses. La ley que fue dada en el Sinaí, la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, la conciencia que nosotros tenemos, la hacemos a un lado. Y yo decido qué hacer, y yo decido cómo pensar, y yo decido dónde estar. Y ese es el problema, que a veces nosotros somos nuestra propia ley y somos nuestros propios dioses, con D pequeña. Para jactarse de la externa profesión de su nombre, porque según ellos, pertenecer al Israel de Dios es el resultado de toda hipocresía. Ellos creían tener ya ganada la salvación por pertenecer a esta nación que descendía de Abraham. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Pero lo cierto que el resultado fue diferente. El orgullo espiritual es la clase más peligrosa del orgullo, porque a veces yo puedo creer tener la razón y por eso yo cierro los oídos a cualquier cosa que me quieran venir a decir a mí para corregir mi vida, para redirigir mi vida. Sin embargo, yo ya me siento campeón con lo que yo creo saber o con quien yo me creo ser. Siguiendo en el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, y le está diciendo a los judíos y nosotros podemos también aplicarlo a nosotros. Nosotros nos enseñamos a otros y enseñamos a veces que no deben de hacer esto. Ahí el apóstol les está diciendo, ustedes enseñan que no se ha de robar, pero roban. Ustedes enseñan que no se ha de robar y roban. 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué pasa? Adulteras. Nosotros que a veces decimos que no se ha de chismear, ¿no? Nosotros que decimos que hemos de orar todo el tiempo, oramos todo el tiempo. Nosotros que decimos tener en la Biblia la palabra inerrante y perfecta de Dios, la meditamos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros? ¿Cuántos ídolos nosotros tenemos? Hermano, porque es bien bonito venir a una iglesia y sentarnos y estar siendo exhortados, animados y consolados, que Dios es amor, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios nos ama, y como iglesia nos ha bendecido, y como iglesia nos ha sostenido, y como hombre me ha dado una esposa, y como esposa le ha dado un esposo, que nos ha dado hijos, y que tenemos un trabajo, que tenemos un techo, y todas estas son bendiciones. Pero también necesitamos nosotros meditar
en qué es lo que nosotros pudiéramos estar haciendo mal, en cómo nosotros podemos estar deshonrando el nombre del Señor y cómo lo vamos a seguir viendo. Estos judíos, por causa de ellos, el nombre de Jehová estaba siendo blasfemado entre aquellos que no conocían a Dios, entre los gentiles. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos. O sea, nosotros decimos, estos católicos, ¿cómo crean ídolos? Y lo acabamos de leer en el Salmo que la hermana nos leyó. Tienen ojos, no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen garganta, no pueden hablar. O sea, todas estas cosas. Tienen oídos, tienen ojos. Pero nos hemos puesto a pensar si nosotros pudiéramos tener algún ídolo en nosotros. Cuidadito que me toquen ahí mi carro. Cuidadito que me toquen ahí, que se quieran meter con mi trabajo. Pudieran ser ídolos. Incluso nosotros pudiéramos llegar a ser ídolos de nuestros propios hijos. 23. Tú, que te jactas de la ley, o sea, orgulloso de que la ley se te ha dado a ti, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y mire lo que dice con respecto a la ley en Santiago 2:10 al 13, yo se lo leo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya te hiciste transgresor de toda la ley, de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Luego, en el versículo 24 de nuestro texto, porque como está escrito, el nombre de Dios es, lo leen conmigo, blasfemado entre los que no conocen a Dios, o sea, entre los gentiles. Ese era el contexto ahí. Por causa de ustedes que dicen que tienen la ley, por causa de ustedes que dicen que no se ha de robar, por causa de ustedes que dicen que no se ha de adulterar. Por causa de ustedes, el nombre del Señor es blasfemado entre aquellos que no andan diciendo todas estas cosas que ustedes dicen. Son gentiles, no conocen a Dios, aquellos que están lejos. Porque en otra parte de la Escritura dice que el Señor ha tenido misericordia para los que estaban lejos. Eran los gentiles. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, ¿sabes qué? Tu dolor fue en vano. Esa cirugía fue en vano. No tuvo sentido. 26. Si pues el incircunciso, aquel que no ha tenido esta cirugía, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su falta, o sea, su incircuncisión por circuncisión. Claro. 27. Y el que es físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la ley y contra la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, no importa cuánto yo diga, no importa cuánto yo haga, y ese es el principio de la Escritura en varias partes de la Biblia. O sea, que nosotros con nuestra boca confesamos a Dios, pero con sus hechos o con nuestros hechos lo negamos. Pues no es judío o no es cristiano el que lo es, que dice que anda haciendo un montón de cosas allá afuera. Ni la circuncisión la que se hace exteriormente, o sea, no es eso, sino que ahí está mi punto. Y ahí está mi mensaje. Sino que es judío el que lo es en un corazón transformado, en lo interior.
Y la circuncisión, o sea, esa cirugía que se lleva a cabo, es la del corazón. Es la de aquel que piensa cuando va a pecar, ¿qué es lo que está haciendo? Es aquel que va delante de la presencia de Dios y no va remordido, no va en arremordimiento, sino que cuando ha pecado va en arrepentimiento. Ese es el que es en este texto, el que es judío verdaderamente, o el que es hijo de Dios. El punto entonces es que en este pueblo judío, a los que Pablo les ha escrito, están autoengañados. Tienen una falsa seguridad. Ellos dicen descender de Abraham, ellos dicen que la ley se ha sido dada, incluso ellos dicen que la salvación ha venido de los judíos y ciertamente vino de ahí. Y un ejemplo claro de eso es la reprimenda que fueron objeto los fariseos. Creían tener la verdad, creían ser herederos del reino de los cielos, creían que por pertenecer a la descendencia de Abraham automáticamente eran salvos, pero la realidad era otra. La realidad era otra. ¿A quién se le fue dicho el texto de Mateo capítulo 7 versículo 21? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Alguien me puede decir este texto? Mateo capítulo 7 versículo 21. ¿A quién se le fue dicho este texto? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, yo era judío. Muchos me dirán en aquel día, yo era descendiente de Abraham. Muchos me dirán en aquel día, yo iba a una iglesia. Muchos me dirán en aquel día, yo una vez hice una profesión de fe. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. O sea, había un conocimiento en ellos, sin embargo, Dios no los conocía. Y ahí está la ley escrita en el corazón. Y ahí está la conciencia. Señor, Señor, va a haber una conciencia. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Así que hermanos, cuando vean en la televisión estos hombres autoproclamados apóstoles haciendo todo este tipo de cosas que hacen, botando gente, tirando fuego, haciendo todo, ese no es el poder de Dios, ese no es el Espíritu de Dios. Y si no es el Espíritu de Dios, es Satanás obrando ahí. Versículo 23 de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Y esto, hermanos, yo no sé si ustedes han encontrado, o si no en uno de los textos más tristes de la Escritura. Más tristes de la Escritura. Dice entonces, ¿y quién lo está diciendo ahí? No lo está diciendo Pablo, no lo está diciendo Timoteo, no lo está diciendo ninguno de nosotros. Está diciéndolo Cristo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esto, hermanos, es triste y esa es mi oración y con esa oración yo empecé. Hermanos, nosotros podemos venir aquí, podemos tener un buen tiempo, todo el tiempo juntos. Les agradezco que el hermano Tomás me cubrió el viernes aquí, yo no pude estar. Tuve que atender otras cosas. Y nosotros podemos estar aquí todo el tiempo y yo les puedo estar entreteniendo y yo puedo hacerles reír y les puedo decir, hermanos, ustedes son campeones y hermanos, yo les puedo decir todo esto, pero si yo, hermanos, callo verdades, si yo, hermanos, les prostituyo el evangelio, les engaño y un día yo voy a dar cuentas. ¿Qué entonces yo quiero decir con mi mensaje o qué es lo que yo quiero que ustedes se lleven en el corazón en esta tarde? Falsas seguridades. El pueblo judío terminó matando a su salvador, a su hacedor. Terminó matando a aquel que se reveló a ellos. Juan 1:1. Yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una de las cosas, me gustó escuchar esto, y ya lo dije una vez o dos veces, que dos libros que nosotros tenemos que traer al púlpito o en la mente todo el tiempo es la Escritura y quiénes son mi iglesia, quiénes son la iglesia. Básicamente, la membresía de la iglesia, por decirlo en otra palabra. Los judíos tenían falsas seguridades. ¿Cuáles seguridades son las que circulan en nuestros círculos religiosos? Podríamos mencionar algunas. Falsa seguridad en la herencia, según Romanos 2:17. En la herencia, ¿por qué? Por el hecho de ser judíos y descendientes de Abraham, Juan 4:22. Y miren el orgullo que pudieron haber sentido ellos, Juan 4:22. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos, ahí está. Otra cosa que nosotros podríamos mencionar de falsa seguridad es una falsa seguridad en el conocimiento. El conocimiento, un hombre puede pasar 10, 15 años en un seminario, en un instituto bíblico, lo cual es recomendable, lo cual tiene que hacerlo, lo cual es necesario, lo cual es indispensable para poder llevar a cabo la labor del ministerio. Es indispensable. Pero si su conocimiento solo afecta su cerebro, pero no afecta su corazón, todo eso es una falsa seguridad también. Por el hecho de conocer la ley. Ellos la conocían, Romanos 8, del 6 al 7. Luego también otra falsa seguridad del rito. La circuncisión específicamente. La circuncisión, eso era también o es una falsa seguridad. Vea conmigo lo que dice Isaías 1 del 11 al 15. Isaías 1 del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, mire las palabras firmes, fuertes de nuestro Dios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros. Ustedes pueden matar animales, pueden ofrecer sacrificio, pero estoy hastiado de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vienen con un corazón podrido. No me traigan más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. O sea, todas estas cosas que ustedes pueden hacer en mi nombre son trapos de inmundicia, son abominación si no tienen un corazón limpio y transformado. Luna nueva, ustedes guardan el sábado, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. O sea, el pasar todo el tiempo en una iglesia tampoco es garantía. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, podemos poner la cara de piedad que querramos al estar aquí, al orar como conocemos gente por ahí que ora como que, híjole, que ya solo como que por arte de magia le van a aparecer ahí la aureola. Podemos tener esa apariencia de piedad, sin embargo, podemos tener un corazón podrido. Una sinagoga de Satanás en nuestro corazón. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, vienen y levantan y yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, hermanos, esto es triste, esto es trágico. Yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos, vuestras manos. Esto es trágico, esto es triste. Hermanos, corramos por nuestras almas. Corramos por nuestras almas. Que no haya un autoengaño en nosotros, que no haya una falsa seguridad en nosotros. Y en esta sección básicamente veremos cómo luciría un moralista, cómo luciría un legalista. Pero glorioso evangelio. Seríamos insensibles si no habláramos de que a pesar de todo eso, podemos venir arrepentidos de nuestro pecado, confesar nuestro pecado y nosotros sabemos cuál podría ser el resultado. Eso es lo maravilloso del evangelio. No podríamos empezar a descender en nuestro estudio ya para terminar si no mencionamos ese regalo inmerecido que nuestro Dios ofrece a través del sacrificio expiatorio, sufriendo el castigo que ustedes y yo merecíamos, cargando la cruz que usted y yo merecíamos, siendo contado entre criminales como usted y como yo merecíamos. Tal y como lo hemos cantado en algunos cantos, cuán amor inmensurable que Jesucristo nos dio. Hemos leído Isaías del 11 al 15, pero miremos el regalo de Dios que tenemos, que nos ofrece si vamos y si nos limpiamos de toda injusticia, del 16 al 18, siempre ahí en Isaías 1, 16 al 18. ¿Qué dice? Mírenlo conmigo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, si se humillare mi pueblo, si iglesia, seguidores de Jesús, los ángeles, se humillare delante del Señor, que dice, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria al Señor. Bendito Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, no descansemos en lo que nosotros pudiéramos tener una idea preconcebida, que nosotros somos merecedores de algo o que nosotros hemos hecho algo. Hermanos, confiemos únicamente en la obra de Cristo para la salvación de nuestras almas. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Descansemos en Cristo y confiemos en Él. Que exaltado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por tu misericordia. Al meditar, Señor, en toda la extensión de tu palabra, Señor, Señor, nosotros pecamos en Adán y estábamos condenados. Y como, Señor, te lo decía al principio, ¿qué hicimos para que nos invitaras a la mesa? Hay muchos, Señor, que se están perdiendo y están muriendo, Señor, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y nos invitaste a la mesa. Y nos has hecho partícipes y coherederos con Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella, a interesarnos por ella, a depender de ti. Y ayúdanos, Señor, a que podamos hacer, Señor, después de esta tarde, conciencia donde descansan mis seguridades. Señor, si hay alguna falsa seguridad en mí, ayúdame, Señor, a detectarla. Ayúdame, Señor, a desecharla. Y ayúdame, Señor, a dirigir mi confianza únicamente a ti, Señor, para la salvación de mi alma. Te doy las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar delante de ti, venir delante de ti y poder ser, Señor, miembros de tu familia. Señor, permite que tu nombre sea adorado entre nosotros, exaltado entre nosotros, honrado entre nosotros, temido entre nosotros, buscado entre nosotros.
Para la gloria de tu nombre, nosotros oramos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por